Les he anunciado a Cristo crucificado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una bendición muy, pero muy especial para cada uno de ustedes en este día, lunes, inicio de la semana, lunes 31 de agosto del año 2020. Queridos hermanos, hemos llegado al final de este mes. Agradecemos al Dios de la vida por otra oportunidad. Agradecemos al Señor porque nos ha permitido 31 días de este mes de agosto de compartir su palabra, de estar en su presencia. Queridos hermanos, qué gran gusto, qué gran alegría volvernos a encontrar nuevamente a través de esta plataforma digital, a través de su canal de YouTube. Padre Maro, te bendigo y te animo al inicio de esta semana. Queridos hermanos, Dios se ha derramado en grandeza, en bendición. Dios se derramará y desde ya te pido que declares una semana en bendición, que declares desde ya en el nombre de Jesucristo, según su santísima voluntad, que esta semana el Señor estará grande con cada uno de nosotros. Queridos hijos, les abrazo ahí en el lugar donde tú estás, en tu trabajo, en tu hogar, en tu meditación personal. Que esto se convierta en una oración para ti. Escuchar la palabra de Dios, queridos hijos, es lo mejor. Es la mejor decisión. Es lo mejor que tú hayas podido hacer durante este día. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar el mensaje de la vida. Queridos hermanos, hoy el mundo está escuchando tantas cosas. Y hoy tenemos que decirle, así como Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Que hoy podamos apartar y que durante esta semana, queridos hijos, podamos apartar todo lo que no proviene de Dios. Todo. Jóvenes, hoy aparta de tu vida los vicios. Queridos esposos, aparta de tu vida los problemas, las dificultades. Aparta, bueno, las dificultades tal vez no, porque las dificultades llegan, pero sí los problemas, que hoy puedan ser felices. Queridos hijos, que esta semana sea una semana de felicidad, una semana de gozo, de reconciliación. Que hoy puedas empezar la semana reconciliado con tus seres queridos. Yo bendigo al Señor por cada uno de ustedes, queridos hermanos, por los nuevos suscriptores de nuestro canal de YouTube. Les bendigo en el nombre de Jesucristo vivo y resucitado. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para con cada uno de nosotros, y por eso el Señor te ha presentado su palabra. Hoy el Señor Jesús nos viene a hablar desde una perspectiva, desde la clave de la resurrección, desde la clave del crucificado, es decir, desde la clave del dolor. El dolor que atañe al hombre, el dolor que hoy atraviesa el hombre en medio de esta pandemia, en medio de esta dificultad. Por eso te pido, ahí donde tú estás, que oremos a Dios. Que oremos, que tú le puedas decir al Señor Jesús: Padre Dios, quiero llenarme del fuego de tu amor, del fuego de tu Espíritu Santo. Adórale, querido hijo, querida hija. Adora, invoca al Espíritu Santo, no tengas miedo. Dile: Espíritu Santo, ven, sopla en mí, actúa en mí, Espíritu de Dios. Padre de misericordia, te adoro y te alabo. Señor, que este lunes, que este día, todo lo que hagamos, lo hagamos según tu santísima voluntad. Espíritu Santo, sopla en cada corazón, sopla en cada hogar, en cada hermano, en cada hijo tuyo. Espíritu Santo, bendito eres, Espíritu de Dios. Sigo pidiendo sanidad, Espíritu Santo, sobre nuestros hermanos enfermos, sobre los que están tristes. Espíritu de Dios, actúa con poder, con autoridad, Espíritu. Adora, querido hermano, acepta la presencia del Espíritu Santo, acepta la presencia del poderoso, del Rey de Reyes, del único, el que merece todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza. Adora al Señor, adóralo. Padre de amor, sopla, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, rompa toda cadena. Espíritu Santo de Dios, rompa toda atadura. Espíritu de Dios, creo en tu palabra, creo en tu poder infinito. Espíritu Santo, gloria y alabanzas a ti, Espíritu Santo. Bendito eres, Espíritu Santo de Dios. Quiero pedirte por los enfermos, por los que tienen cáncer, Jesús, por los que han sido diagnosticados con cáncer, por los que tienen, Padre de misericordia, pocas esperanzas de vida, por los que están intubados en las unidades de cuidados intensivos, por los que en estos momentos recibieron la información de que están contagiados de COVID-19. Amado Jesús, yo creo en tu palabra, en virtud de mi ministerio sacerdotal. En virtud, Señor Jesucristo, de mi ordenación sacerdotal, yo quiero suplicar sanidad. Señor, levanta a los caídos,
Levantar a los paralíticos, a los ciegos, a los tristes, a los oprimidos. Espíritu Santo, sopla, sopla en cada país. Sopla, Jesús, en cada hogar, en cada continente, Señor. Gracias, Señor, por lo que nos muestra. Gracias, Espíritu Santo de Dios, en este día. Queremos iniciar esta semana con fuego, con autoridad, amado Señor, porque tú nos has seducido, Señor, y nosotros nos dejamos seducir por ti, Espíritu Santo. A ti la gloria, Espíritu de Dios, a ti la alabanza. Te adoro, Espíritu Santo. Créale a Él, hermano. Créale al Espíritu Santo que está actuando en ti, que te está sanando, que está liberando en ti, que está transformando tu vida. Bendito eres, Espíritu Santo. Bendícelo, bendice a los médicos, a los enfermeros. Bendice, Señor, al personal de salud que está dando la batalla en esta situación, en esta batalla, en esta tormenta tan difícil, tan fuerte. Espíritu de Dios, ve delante. Espíritu Santo, esta batalla la vamos a ganar en tu nombre, Señor. Bendito eres, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu de Dios. Actúa, actúa. Te adoro, promesa divina. A ti el honor, a ti la alabanza. Llénanos, Espíritu Santo, del fuego de tu amor. Queridos hermanos, yo bendigo al Señor por tu vida, porque cada día estoy convencido de que la palabra de Dios para ti se ha convertido en una necesidad. En una necesidad la palabra de Dios. Y por eso me alegra muchísimo que día a día tú escuches la palabra de Dios. Tú día a día le creas a Jesús. Que tú le creas a Él con poder, con autoridad. No tengas miedo. No dudes usted en creer en que la palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Por eso San Juan, en su Evangelio, en el capítulo 1, en el principio existía la palabra y la palabra se hizo carne. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Y por eso hoy vamos a escuchar la palabra, porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios tiene poder, autoridad. La palabra de Dios, dice la palabra de Dios, el texto sagrado, que cuando escuchamos la palabra de Dios, todo transforma, todo cambia. Y hoy, queridos hermanos, la liturgia de la iglesia nos presenta unos textos hermosísimos. Hoy la iglesia nos presenta como primera lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículos del 1 al 5. El salmo que hoy meditaremos es el Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y hoy, desde ya, dejamos que el Señor haga su santísima voluntad en nuestras vidas, en tu vida. Que Dios haga lo que tenga que hacer en nosotros. Y lo que Él hace es amarnos hasta el final. Queridos hermanos, el Evangelio que hoy meditamos está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículos 16 al 30. Espíritu Santo, sabiduría, discernimiento, para que esta palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón. Danos el don de la escucha. Que cada palabra que digamos sea inspirada por ti. Queridos hermanos, les anuncio con gran gozo, con gran alegría, la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo según San Lucas. Digamos todos juntos: gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos
de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiración, y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio. Hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria, bendito el que viene en el nombre del Señor. Queridos hermanos, hoy Jesús quiere encontrarse contigo. Hoy la palabra de Dios sale a tu encuentro. Hoy Jesús quiere hablar a tu corazón. Acepta esta invitación, este banquete, que hoy este banquete sea para tu vida el mejor banquete, que este sea el alimento espiritual de tu vida, de hoy y de siempre, que nunca te haga falta la palabra de Dios. Queridos hijos, yo quisiera que cada uno de nosotros comprendiéramos con cuán amor el Señor nos ha tratado, con cuánto amor Dios te ha tratado, y te habla a tu corazón. Padre, estoy pasando por un momento duro, difícil, pero Dios está contigo. En esta tormenta Dios nunca te ha abandonado. Dios te comunica la palabra. Jesús te ha mostrado su poder, su amor, su misericordia. A ello, queridos hermanos, la primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pablo le habla nuevamente a esta comunidad de Corinto y Pablo le dice: hermanos, cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio, no busqué hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana. Hermanos, Pablo está convencido de que la palabra tiene que predicarse con el poder y la autoridad del Espíritu Santo, que la predicación tiene que estar acompañada de signos, de prodigios, de milagros. Y Pablo le habla a la comunidad de Corinto y le dice: cuando llegué a la ciudad de ustedes para anunciarles el evangelio. Hermanos, el Señor nos sigue anunciando su palabra. El Señor nos sigue anunciando un evangelio de compasión, de misericordia. No con un lenguaje extraordinario, no con un lenguaje donde no lo entendemos, sino con un lenguaje sencillo. Espera a Jesús, al Emmanuel, el Dios con nosotros, que nació de una jovencita llamada María. Jesús que fue creciendo en sabiduría y en gracia. Jesús que curó a muchos enfermos, que sanó. Jesús que liberó a muchos endemoniados. Es ese Jesucristo que transformó la vida, que perdonó a los pecadores. Ese es el Jesús, el Dios que Pablo les quiere decir a la comunidad de Corinto. No busque hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo, más aún de Jesucristo crucificado. Hermanos,
¿De quién estamos hablando? Dice Pablo, no busque hacerlo mediante la elocuencia del lenguaje o la sabiduría humana. Hermanos, Jesús no necesita que tú y yo hagamos grandes discursos. Jesús no necesita que tú y yo tengamos grandes intelectualidades. Queridos hermanos, yo me quedo impresionado cuando veo a un hermano que no sabe ni leer ni escribir predicando la palabra de Dios con autoridad. Y yo digo, Señor, muchas veces que yo soy tu sacerdote. Muchas veces que yo he estudiado filosofía, teología, máster. Y se predica, hermanos, la palabra de Dios en estos hermanos. Y cuántas muchas veces prerrogativas, cuántos obstáculos en nuestra mente, cuánto raciocinio, cuántas veces les metemos solamente la razón que estos hermanos. Y yo, ¿qué puedo decir con autoridad, queridos hijos? Que siempre le pido al Señor que me dé la gracia de creer al Señor, de creer en su palabra, de creer en su poder, sin ningún tipo tal vez de objeción. Y estos hermanos laicos, y por eso, queridos hijos, la iglesia se sigue levantando con sacerdotes que le creemos al Señor, que sabemos que Él puede curar a los enfermos, que Él puede liberar a los cautivos, que Él puede dar sanación, curación, que Él puede perdonar los pecados. Es a esto lo que hoy Pablo se dirige. Queridos hermanos, y muchas veces nosotros corregimos a nuestros hijos con sabidurías humanas. ¿Cuántas veces nosotros, queridos hermanos, acudimos a tantas cosas y acudimos a la ciencia humana? ¿Y qué nos ha dicho Pablo? Pablo le recuerda a la comunidad de Corinto. Pablo le dice, ustedes solamente se han dedicado a proclamar sabiduría, palabras humanas. Y Pablo les dice, recuerden que yo a ustedes les he predicado un evangelio sencillo, un evangelio vivo, un evangelio, sino el de Jesucristo, sino que resolví no hablarles sino de Jesucristo. Hoy el mundo, queridos hijos, está buscando hablar de otras cosas. Hoy el mundo está buscando, y el mundo hoy está hablando más del coronavirus que de Jesucristo, queridos hermanos. Y nosotros los cristianos católicos debemos tener el don del discernimiento, porque hoy el diablo, porque el enemigo, queridos hermanos, no quiere que se hable de Jesús, sino quiere que se siga hablando de sus patrañas. Que hoy, hermanos, nosotros tengamos la fortaleza de hablar de Jesucristo, de hablar de Jesús, no seguir hablando de la sabiduría humana, no seguir hablando, queridos hermanos, de tantas cosas que hoy están perturbando la mente del hombre. Pablo les dice, resolví no hablarles sino de Jesucristo, porque Pablo se encontró con un Dios vivo y resucitado, con un Dios que sana, que libera, con un Dios que perdona, y más aún de Jesucristo crucificado. Porque en la cruz hay sanidad, porque en la cruz hay libertad, porque en la cruz hay salvación. ¿Cuántas veces, queridos hijos, arreglamos nuestros discursos con elocuencia? Yo recuerdo, queridos hermanos, un sacerdote que tuvo un encuentro personal con Jesús cuando un joven le dijo, Padre, usted no es cristiano. Evidentemente había sido bautizado, había sido confirmado, evidentemente había sido ordenado presbítero, sacerdote de la iglesia, pero todavía no había tenido un encuentro personal con Jesús. Y este sacerdote dijo, cristiano, si usted es sacerdote, si yo soy esto y lo otro. Y el Señor fue obrando y tocando su corazón hasta que este sacerdote, para la gloria de Dios, se convirtió. Y le tocaba ir a predicar ante una multitud, y este sacerdote había preparado un discurso, queridos hermanos, con palabras elocuentes, con palabras técnicas, con palabras de una teología profunda, intelectualoide. Hermanos, y él sale a la predicación, y cuando va a buscar sus apuntes, dice el testimonio que este sacerdote
No encuentra por ningún lado sus apuntes. Hermanos, y este sacerdote empezó a hablar de su proceso de conversión. Empezó a hablar de que el Señor lo estaba liberando. Empezó a hablar de que el Señor lo estaba restaurando. Hermanos, y no hizo falta palabras humanas. Con su testimonio, hermanos, la gente lloraba al ver el testimonio de este sacerdote, porque esto es lo que Pablo nos está hablando. Es un Cristo vivo, hermanos. No es elocuencia, no es solamente discursos, como muchas veces nosotros hacemos discursos para nuestros hijos. Es mostrarle con poder y autoridad al Señor. Es mostrar a nuestros hijos, no con palabras elocuentes, sino con palabras sencillas, con palabras del Evangelio. Pablo dice: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé, les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. ¿Cuántas veces nosotros queremos convencer a los seres humanos con palabras de hombre sabio? Y hacemos el esfuerzo. Dios no entra, queridos hermanos, al corazón con esfuerzos intelectuales. Dios entra desde la humildad, desde la sencillez. Dios entra al corazón del hombre cuando le hablamos con el poder del Espíritu Santo. Hermanos, muchas veces nuestras misiones, usted tal vez que me escucha catequista, usted que es misionero, usted que es ministro de la palabra, ¿cuántas veces, queridos hijos, nosotros vamos a la misión y armamos tremendos discursos y la gente queda igual? Pero cuando tú y yo le decimos que Jesús sana, cuando tú y yo le mostramos la predicación con poder y autoridad, y se muestran los signos, la gente va a creer, hermano. La gente va a creer. Pero Pablo hoy exhorta a esta comunidad: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. ¿Cuántas veces presumimos de nuestros títulos teológicos? ¿Cuántas veces presumo de que soy doctor en teología pastoral? No quiero decir que la teología pastoral no sea buena, sino muchas veces presumimos, queridos hermanos, de nuestras intelectualidades. Muchas veces presumimos de nuestro raciocinio: doctor en filosofía, en dogmática, en derecho canónico. Y nos presentamos erguidos: Padre Maro, doctor en derecho canónico. Hermanos, puede ser que tenga mucho conocimiento en mi cerebro, pero puede ser que en mi corazón no tenga Dios. Y esa sería una tristeza, cuando tengamos mucha sabiduría en nuestra mente, pero no tengamos a Dios en el corazón. Y Pablo dice: me presenté ante ustedes débil y temblando de miedo. Cuando les hablé, les prediqué el Evangelio. No quise convencerlos con palabras de hombre sabio. Muchas veces, queridos hermanos, nosotros creemos en esto, de convencer a la gente, de decirle a la gente que la transustanciación es el momento cuando el Espíritu Santo, en el momento de la epíclesis, hermano, la gente no va a saber qué significa transustanciación. La gente lo que quiere es que se le hable de un Cristo de poder y de autoridad. Sencillo. Por eso repito, yo admiro a mis laicos, a nuestros hermanos laicos de nuestra iglesia católica. Hombres del campo, que los he visto, queridos hermanos, y cómo el Señor actúa, cómo el Señor obra poderosamente, cómo Jesucristo actúa en la vida de estos hermanos y cómo el Señor los usa la vida de estos hombres sencillos, temblorosos, que nunca fueron a una escuela, nunca fueron a una universidad, y el Señor los usa porque no convencen a la gente con palabras de hombre sabio. Y por eso nos los ha dicho el Papa Pablo VI: el mundo no necesita de intelectualidades, el mundo no necesita de discurso, el mundo lo que necesita es de hombres testigos del Evangelio. Testigos así como la mujer adúltera, como el hijo pródigo, testigos como Lázaro, como Bartimeo, testigos como la hemorroísa, sabiendo que Jesucristo tiene poder y autoridad para sanar. Pablo le dice al contrario: los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios.
a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios y no de la sabiduría de los hombres. Convencer a la gente, convencer a los jóvenes con el poder de la palabra de Dios. Por eso, queridos psicólogos, por eso, queridos médicos, ustedes que también tienen esta labor, ¿cuántas veces queremos convencer a las familias? Muchas veces como psicólogos queremos convencer a los esposos que no se dejen solamente con experiencias humanas. Pero ¿dónde está la experiencia del Espíritu? Y Pablo dice al contrario, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Por eso creían en las primeras comunidades. Por eso Jesucristo, es más, Jesús se escondía de la gente, porque lo andaban buscando para que les sanara. Y Jesús cuando sanaba les decía, no se los digan a nadie. Jesús les mostraba con poder que era el Hijo de Dios, que era Dios. Y por eso Jesús le decía, levántate, espíritus inmundos, sal fuera. Eso es convencer a la gente con el poder del Espíritu Santo. Y el Señor nos dé la gracia a todos los sacerdotes de renovar nuestro ministerio sacerdotal, de creer al Señor en un Dios de poder, queridos hermanos, porque Él es el mismo ayer, el hoy y siempre. Él es el mismo que curó a Bartimeo, Él es el mismo que curó a Lázaro, Él es el mismo que curó a la hemorroísa. Y Él puede hacer las obras en tu vida y en nuestras vidas, pero no con esfuerzos humanos, no con predicaciones humanas, no con teologías, queridos hermanos, de escritorio, sino con teologías que lleguen al corazón del hombre. Los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios, a fin de que la fe de ustedes dependiera del poder de Dios. Hermanos, nuestra fe no depende de la ciencia teológica espiritual. Nuestra fe depende de un encuentro personal con Jesús. Nuestra fe depende, queridos hermanos, de la predicación tal vez de un hermano que me mostró a un Jesús vivo y resucitado, porque era un pecador, porque era tal vez un cristiano cómodo. Y a través de la predicación de ese hermano, el Espíritu Santo tocó mi corazón, el Espíritu Santo tocó mi familia, y hoy le servimos a Dios de tal manera que hoy el mundo necesita de testigos, que hoy el mundo necesita de que se les hable del amor de Dios. Muchas veces nuestros discursos son discursos condenatorios. Usted no se salva porque usted es un divorciado vuelto a casar. Y por eso, queridos hermanos, encontramos a tantos hermanos protestantes hoy condenando a la gente. ¿Quién soy yo para condenar a la gente? Y es que la palabra de Dios dice que si usted no... Hermanos, eso no es lo que Dios quiere decirte. Lo que Dios quiere decirte es lo que dice el Salmo 118. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. Y amar, Señor, tu voluntad significa que todo lo que tengo le pertenece al Señor. Y dice el salmista, cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Tus mandatos me hacen más sabio que mis enemigos, porque siempre me acompaña. Soy más prudente que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Aparto mis pies de toda senda mala, para cumplir tus palabras. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo, Señor, tu voluntad. No mi voluntad, porque mi voluntad dice que yo predique palabra humana. Y hoy el mundo está cansado de que se le predique palabra humana. Hoy el mundo, hermanos, está cansado de tantos discursos vacíos. Hoy el mundo necesita de que se le muestre un Cristo vivo y resucitado, a un Cristo que sana, que levanta a los caídos, a los paralíticos.
Por eso, queridos hermanos, hoy el texto de San Lucas no es más que otra cosa. Jesús que ha sido enviado para llevar a los pobres la buena nueva, la libertad a los oprimidos, la libertad a los caídos. Por eso dice el texto sagrado, en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga como era de costumbre hacerlo los sábados. Es decir, que Jesús entra al corazón de aquel que solamente vive de criterios humanos. Jesús entra a la sinagoga, ahí en el lugar donde se leía, donde se proclamaba la palabra. Pero una palabra vacía. Tal vez los que estaban en la sinagoga escuchaban solamente una palabra que no trascendía, pero Dios quiere que de cada una de nuestras palabras sean palabras de poder, palabras de autoridad, palabras que convenzan, palabras que sanen, palabras que liberen en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Jesús entra a la sinagoga como era de costumbre hacerlo los sábados y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Pablo nos dice: los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. Y Jesús le habla a los presentes: el Espíritu del Señor está sobre mí. Di tú ahí donde tú estás. Querido hermano, dilo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dilo otra vez: el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Qué hermoso texto del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense, el profeta Isaías ya estaba hablando de él, del enviado, del Mesías, y la gente todavía no lo comprendía, pero lo comprendió. El pueblo comprendía que Jesús era el Hijo de Dios cuando Jesús sanaba a los enfermos, cuando Jesús le decía: mujer, levántate, tus pecados te son perdonados, cuando Jesús le dijo a la hemorroísa mujer: qué grande es tu fe, a la cananea, cuando Jesús le dijo a Bartimeo: recobra la vista, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Que hoy el Espíritu Santo de Dios te unja para que anuncies con poder a tus hijos palabra de vida. Que hoy el Espíritu Santo unja tus labios para que seas una buena madre, para que seas un buen padre, para que seas un buen sacerdote, para que seas un buen obispo, para que seamos todos buenos predicadores, ungidos con el poder del Espíritu Santo. Así como este hermano Orlando. ¿Recuerdan algunos evangelios anteriores? Cuando este hermano fue a predicar a un barrio duro, terrible, y este joven lo apuntó con la pistola, que Orlando no le predicó con palabras humanas, ni Orlando usó tácticas humanas, sino solamente Orlando lo miró desde muy lejos y le dijo que Dios lo amaba. Y este joven cayó de rodillas. Eso es lo que hoy, hermanos, necesitamos predicarle a los jóvenes: que Dios está vivo, que Dios no se quedó colgado en el madero, sino que resucitó, que Él puede obrar en la vida de los hogares, en la vida de los matrimonios. ¿Cuántas veces en las pastorales familiares solamente utilizamos tácticas humanas y empezamos a leer libros y autores y empezamos a hacer terapias del mundo? Hermanos, si Dios va a la raíz del matrimonio, qué hermoso es cuando oramos, cuando nosotros oramos, alabamos al Señor, porque nos falta la alabanza, porque nos falta glorificar al Señor, porque nos falta dejarnos usar por el Espíritu Santo. Hermanos, cuando ustedes se dejan usar por el Espíritu de Dios, acontecerán grandes cosas, grandes milagros en la vida de cada uno de ustedes, mis queridos hijos. Grandes milagros. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Sigue diciendo el texto: enrolló el volumen, lo
lo devolvió al encargado y se sentó a los ojos de todos. Los asistentes de la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Hoy mismo. ¡Qué texto hermoso! ¡Qué este texto hermoso, queridos hijos! Este texto hoy me confirma que verdaderamente Jesús está vivo, que el Señor quiere obrar hoy en tu corazón, que Jesús quiere que tú seas un misionero, que anuncies a Jesús con la autoridad del Espíritu Santo, que hoy tú puedas rezar, orar a través de esta oración, porque no fue más que una proclamación de oración. Es una oración que proclama: Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. No la sabiduría del hombre, no la sabiduría humana. Que hoy tú le puedas decir al Señor: te doy la oportunidad, Espíritu Santo, en mí. Por eso iniciamos cada evangelio invocando al Espíritu Santo de Dios. Por eso iniciamos cada Eucaristía invocando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, como lo dice el apóstol San Pablo, los convencí por medio del Espíritu y del poder de Dios. El mundo será convencido. Este mundo secularizado, este mundo, hermanos, pervertido, se convencerá cuando tú y yo prediquemos con el poder del Espíritu Santo, con el poder del Señor. Los jóvenes van a creer cuando tú y yo prediquemos con autoridad, cuando tú y yo le anunciemos a ellos con autoridad, cuando tú y yo le digamos a ellos que el Señor les ama, que el Espíritu Santo también puede obrar en ellos. Cuando tú y yo oremos por los enfermos y los enfermos se levanten. Cuando tú y yo oremos, hermanos, por los pecadores y los pecadores se arrepientan. El mundo va a creer, hermano. Cuando tú y yo dejemos los discursos intelectuales, cuando tú y yo dejemos los discursos de este mundo y empecemos a predicar la palabra con el poder del Espíritu Santo, el mundo, las familias, los jóvenes van a creer, queridos hijos. Por eso muchas veces nos reprochan lo que nosotros decimos, porque no actuamos con el poder del Espíritu de Dios. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Sí, el hijo de José, pero el Dios vivo, el Dios de autoridad, el Dios de poder. Jesús le dijo: seguramente me dirán aquel refrán médico: cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta. Hoy el Señor quiere tratar contigo. Hoy el Señor quiere obrar en tu vida. Y obrando en tu vida, el Señor puede obrar en la vida de tu familia. Obrando en tu vida, el Señor puede obrar en la vida de tus hijos. Obrando en tu vida, aunque nada cambie, si todo cambia, si tú cambias, todo cambia. Termina diciendo el texto sagrado: al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por el medio de ellos, se alejó de allí. Es creer en el poder de Jesús. Es creer que mis palabras, hermanos, tienen poder. Que cuando yo me dejo tomar por el Espíritu Santo de Dios, ocurrirán milagros. Por eso Pedro, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, le dijo a aquel hombre: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo en el nombre del Señor te lo doy. Sanidad. No tengo palabras humanas, pero Espíritu Santo, tócame. Que tú le puedas decir: Señor, yo no tengo ninguna licenciatura en teología, en filosofía, pero Señor Jesucristo, yo me voy a dejar tomar por ti para hablarle a mis hijos. Me voy a dejar que tú me tomes, Espíritu Santo.
para que yo pueda profetizar, para que yo pueda predicarle, para que yo pueda ser testigo del poder, de tu poder, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para llevar a los oprimidos, queridos hijos. Que tú le puedas decir: hoy, Señor, me voy a dejar tomar por tu Espíritu Santo. Desde hoy en adelante todas mis palabras serán palabras ungidas. Desde hoy en adelante empezaré a corregir a mis hijos con palabras ungidas. Desde hoy en adelante empezaré a hablar con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, con palabras ungidas, con palabras de Dios, no con palabras de este mundo, sino con palabras. El mundo va a creer cuando tú y yo le creamos a Jesús, cuando se levanten los caídos, cuando la gente reconozca, cuando el Señor empiece a sanar sus heridas. La gente va a creer. La gente va a creer cuando tú y yo dejemos que el Espíritu Santo nos use. Por eso yo te invito en este día a que ores conmigo, a que invoques, a que te llenes y que tú puedas orar como el profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí. Amado Señor, en este día quiero suplicarte por los enfermos. Al inicio de esta semana, Señor, yo quiero pedir tus milagros, Señor. Mira, Jesús, que hay muchos hermanos que están muriendo, que hay muchos jóvenes, Señor Jesucristo, que están muriendo y que se están yendo en eternidad sin ti, Señor. Que hoy, Señor, mis palabras en tus palabras. Úsalo, Señor. Usa mis palabras, Señor, que los jóvenes puedan buscarte. Tantos jóvenes que se están yendo en eternidad sin ti, Señor Dios. Te adoro y te alabo. Señor Jesucristo, que hoy los enfermos se levanten. Que hoy los que están intubados, Señor, los que no tienen esperanza de vida, puedan restaurar su salud. Señor, tú los conoces. Señor, hay sanidad en tu nombre. Hay libertad en tu nombre, Jesús. Bendito eres, Señor Jesús. Todos pulmones infectados, todos pulmones, Señor Jesucristo, sean restaurados. Todo cáncer, amado Señor, todo cáncer de mama, todo cáncer de útero, todo cáncer en la matriz, todo cáncer en la piel, todo cáncer de próstata. Hay sanidad en tu nombre, Señor. Yo declaro sanidad. Toda tuberculosis, toda esclerosis, todo problema en la vista, todo problema en las arterias obstruidas, Señor Jesús, hay sanidad en tu nombre. Jesús, toca el corazón. Aquellos corazones que tienen su corazón de piedra, transfórmales el corazón, Jesús. Que hoy puedas caer rendido a los pies del Señor. Señor, te adoro y te alabo. Muchas gracias por lo que estás haciendo. Bendito eres, Jesús. Gloria y alabanzas. Hay poder en tu nombre. Señor Jesucristo, que siempre hagamos tu voluntad. Y hoy, en tu nombre, queremos que haga tu santísima voluntad. A ti la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, yo te bendigo. Qué bendición haber podido compartir contigo durante este día la palabra, el evangelio del día. Te bendigo, te abrazo en Cristo Jesús. Recuerde que el Espíritu del Señor está sobre ti y el Espíritu Santo quiere descender en tu vida, en tu matrimonio y en tu hogar. Por eso, queridos hijos, que hoy al inicio de esta semana podamos fortalecernos en el Señor y que podamos confiar plenamente en su poder infinito. Solamente seguirle pidiendo que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro, que le den a la campanita, dejen sus comentarios y por favor compartan nuestros vídeos, no te quedes con él. Si le puede servir de algo para alguien, por favor, compártalo con tus amigos, con tus seres queridos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Cuídense mucho, recuerden que Dios les ama eternamente. Nuestra Madre Mamita María les acompaña y les cubra con su manto maternal. Desde Barinas, Venezuela, compartió con ustedes su amigo servidor, el Padre Maro. Recuerden que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor, está sobre ti.